Anne siempre había creído que el matrimonio era una sociedad, un compromiso en el que ambos se apoyaban en los momentos difíciles. Durante 5 años, vio a Jason salir al trabajo exhausto, volver tarde en la noche, muchas veces irritado por las precarias condiciones de la empresa donde laboraba. Las cuentas apretadas y el estrés constante lo hacían distante, pero Anne siempre buscaba maneras de aliviar su carga. Fue así como, después de tantas noches pensando en una solución, decidió que ayudaría financieramente sin tener que salir de casa. Al principio, encontró pequeños trabajos de entrada de datos, tareas simples que no rendían mucho, pero que, sumadas, ya hacían alguna diferencia. Sin embargo, Anne sabía que podía ir más allá. Decidida, comenzó a estudiar sobre edición de videos y, en paralelo, se sumergió en el mundo de las inversiones. Pasaba las madrugadas viendo tutoriales, absorbiendo cada detalle sobre el mercado financiero y aprendiendo a operar en el Forex. No fue fácil. Al principio, se equivocó mucho, perdió dinero, dudó de sí misma, pero cada error le enseñaba algo nuevo, y con cada pequeña victoria, sentía que estaba más cerca de transformar su vida. Con el tiempo, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Sus servicios de edición pasaron a ser bien remunerados, y sus inversiones empezaron a generar retornos cada vez más consistentes. En pocos meses, Anne se encontró ganando más que Jason, logrando cubrir todos los gastos del hogar. Por primera vez, sintió que podía darle a él la oportunidad de tener una vida mejor, lejos del empleo que lo agotaba día tras día. Cuando Anne le contó a Jason que ahora podrían vivir sin el peso de su agotadora rutina, esperaba verlo aliviado, quizás hasta agradecido. Pero en cambio, él solo asintió, como si eso fuera algo natural, casi esperado. En los días siguientes, Jason empezó a comportarse diferente. No mencionó planes de dejar el trabajo, ni mostró interés en saber cómo Anne había alcanzado tanto éxito. Por el contrario, en una cena determinada, le comunicó, sin siquiera pedir su opinión, que se mudarían a un condominio de lujo junto con sus padres. Ellos necesitan cuidados y espacio, y ahora que podemos pagarlo, tiene sentido, dijo, como si la decisión ya estuviera tomada. Anne se quedó sin palabras. Eso no había sido discutido, no era un deseo suyo, pero, de alguna forma, se sintió obligada a aceptar. Después de todo, Jason siempre había sido el proveedor antes, y ahora era su turno de contribuir. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que contribuir era solo un eufemismo para cargar con todo ella sola. El cambio ocurrió rápidamente, y desde el primer día, Anne notó que su nuevo hogar no era, de hecho, un hogar. Lo que debería haber sido un nuevo comienzo se convirtió en una carga. Sus suegros, que al principio se mostraban agradecidos, pronto empezaron a tratarla como una especie de empleada invisible. Al no trabajar fuera, en su visión, tenía tiempo suficiente para cuidar la casa, hacer las compras, encargarse de las finanzas y, además, escuchar sus quejas diarias. El dinero que ganaba ya no le pertenecía. Si antes veía sus logros como algo personal, ahora se trataban como un recurso colectivo, explotado para costear los caprichos de los demás. Lo peor de todo era Jason. Parecía distante, cada vez más absorto en sí mismo. Con un empleo menos exigente, empezó a gastar todo lo que ganaba en sí mismo, comprando ropa cara, relojes, accesorios que antes no podía permitirse. Cuando Anne intentaba hablar sobre los gastos excesivos y la carga injusta que llevaba, él la interrumpía rápidamente. «Tú quisiste esto», decía, como si todo hubiera sido idea de ella. Anne trató de convencerse de que todo aquello era solo una fase de adaptación. Tal vez, con el tiempo, Jason se daría cuenta del peso que ella estaba llevando sola y actuaría de manera más justa. Pero los días se convirtieron en meses y nada cambió. De hecho, empeoró. Sus suegros pasaron a tratarla no solo como la responsable de las finanzas, sino como alguien que debía dar explicaciones por cada centavo gastado. Las peticiones sutiles se transformaron en exigencias directas. Su suegra, que antes la agradecía por todo, ahora hablaba con naturalidad sobre necesidades, como joyas, viajes y bolsos caros. El suegro, por su parte, quería un coche nuevo, ya que ahora tenían un estándar de vida que mantener. Lo más frustrante era que, para ellos, Anne no hacía nada más que estar en la computadora todo el día. Nunca reconocieron su esfuerzo, su estudio
sus noches sin dormir construyendo un patrimonio que ahora servía únicamente para costear el lujo ajeno. ¿Y Jason? Él parecía cómodo en esa situación. Cada vez que Anne intentaba conversar, él desviaba el tema o la trataba como exagerada. Fue entonces cuando Anne comenzó a sentirse verdaderamente sola. Antes, su trabajo era una herramienta de crecimiento e independencia. Ahora, era una cadena que la ataba. Se dio cuenta de que no tenía voz dentro de su propia casa, que sus opiniones eran ignoradas, sus deseos descartados. Cuando insistía, Jason ponía los ojos en blanco y decía que ella estaba siendo egoísta. «Todo esto es por nosotros», repetía, como si Anne fuera ingrata por cuestionar la dinámica que él había impuesto. Pero entonces llegó el golpe final, las críticas directas. Jason comenzó a señalar pequeños detalles sobre ella que nunca habían sido un problema antes. Comentaba que pasaba demasiado tiempo trabajando, que ya no se arreglaba como antes, que parecía menos femenina. Al principio, Anne trató de no darle importancia, pero las palabras empezaron a corroer su autoestima, y la verdad se volvió dolorosamente clara. Allí, en esa casa que ella pagaba, no era bienvenida. Con el paso de los meses, Anne se fue apagando. El brillo en los ojos que tenía al hablar de sus proyectos fue reemplazado por un cansancio constante, un agotamiento que no provenía solo del trabajo, sino del peso emocional de ser tratada como un recurso, y no como una persona. Se sentía una extraña dentro de su propia casa. Ya no se preocupaba por tratar de agradar a Jason, ni por justificar sus gastos ante los suegros. Simplemente trabajaba, pagaba las cuentas y evitaba conversaciones agotadoras. Pero, por más que intentara mantenerse indiferente, las punzadas venían de todos lados. La suegra insinuaba que una mujer de verdad debía priorizar a la familia en lugar del trabajo. El suegro, por otro lado, soltaba comentarios sarcásticos sobre cómo el dinero fácil iba y venía rápidamente, ignorando por completo el esfuerzo que Anne realizaba. Jason, por su parte, parecía cada vez más distante. Salía más que antes, pasaba horas en el celular y ya no se molestaba en ocultar su desinterés. Fue entonces cuando Anne descubrió la traición. No fue por casualidad. En el fondo, ya sentía que algo andaba mal, pero prefería ignorarlo. Hasta que, una noche, al tomar el celular de Jason para revisar un correo electrónico que él había pedido, vio los mensajes, cientos de ellos, fotos, encuentros, juramentos de amor para otra mujer. Su estómago se revolvió. Por un instante, todo a su alrededor quedó en silencio. No sabía si sentía ira, tristeza o alivio. El hombre a quien sostenía, que había transformado su vida en una carga, ahora la traicionaba descaradamente. Aquella noche, Anne no lloró, no discutió. Simplemente miró a Jason, quien ni siquiera notó su expresión vacía, y tomó una decisión. Iba a salir de esa casa. Y esta vez nadie se lo impediría. Anne sabía que no podía simplemente hacer sus maletas e irse. Si intentara confrontar a Jason en ese momento, él y sus padres harían lo posible para convencerla de que se quedara, o peor, para desmoralizarla. Necesitaba actuar con inteligencia. En los días siguientes, comenzó a planear su salida con calma y estrategia. Primero, abrió una cuenta bancaria separada y empezó a transferir parte de sus ganancias allí, asegurándose de tener dinero reservado sin que nadie lo notara. Luego, buscó discretamente un apartamento solo para ella, un lugar donde pudiera recomenzar sin que nadie dictara sus decisiones. Cada paso era calculado. Sabía que Jason estaba convencido de tenerla bajo control, que jamás imaginaría que ella estaba a punto de irse. Esa certeza lo cegaba. Mientras se preparaba, Anne reunió pruebas de la traición. Guardó capturas de pantalla de los mensajes, correos electrónicos y transacciones financieras que mostraban cómo Jason gastaba dinero con la amante, todo almacenado en un lugar seguro. No buscaba venganza, sino salir de allí con dignidad y sin que nadie pudiera perjudicarla después. Cuando encontró un apartamento ideal, firmó el contrato sin contárselo a nadie y comenzó a llevar sus cosas poco a poco, sin levantar sospechas. Fue la primera vez en meses que sintió un atisbo de esperanza. No sería fácil. Jason no aceptaría perder el confort que ella le proporcionaba, y sus suegros, que ya la veían como un cajero automático, tratarían de manipularla para que se quedara. Pero Anne estaba decidida. Cuando saliera de esa casa,
Nunca volvería. El día que eligió para confrontarlo, Anne sintió el corazón acelerarse, pero no por miedo. Era un nerviosismo distinto, una adrenalina silenciosa de quien sabía que ese sería el último día en que aceptaría ser humillada. Esperó a que Jason llegara del trabajo y, con total calma, puso su celular sobre la mesa. «Mira esto», dijo, abriendo los mensajes que había guardado. Jason, que ya llevaba meses tratando a Anne con desprecio, tomó el dispositivo con una mirada aburrida, pero la expresión en su rostro cambió conforme leía. Primero, una sombra de sorpresa, luego un atisbo de furia contenida. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Anne no respondió. Simplemente cruzó los brazos y esperó. Jason, por primera vez, parecía desorientado, pero, en lugar de asumir la culpa, se rió discretamente. «¿Y qué vas a hacer con esto, Anne? ¿Expulsarme de la casa que yo elegí?». Anne contuvo la risa. Él aún creía tener control sobre ella. «En realidad me voy», respondió, firme. Jason frunció el ceño, confundido. Antes de que pudiera decir algo, Anne colocó un sobre la mesa. Era el contrato del apartamento que había alquilado. «Ya no vivo aquí. Solo vine a recoger lo que falta y dejar esto claro». El silencio en la sala fue cortante. Jason miró la documentación, luego a Anne, como si intentara entender lo que estaba ocurriendo. «¿Crees que podrás con ello sin mí?», dijo, tratando de mantener su superioridad. Pero esta vez, Anne no sintió ira, solo una leve pena. Él realmente creía que era indispensable. «Ya lo conseguí», respondió, antes de tomar su bolso y salir por la puerta, sin mirar atrás. Cuando Anne salió, un alivio inundó su pecho. Por primera vez en años, sintió que realmente respiraba. Ya no existía aquella sensación asfixiante de tener que justificar su existencia, de verse obligada a costear los caprichos de quienes nunca la valoraron. Se dirigió a su nuevo apartamento sin mirar atrás, sin sentir culpa o arrepentimiento. Apenas entró, cerró la puerta y soltó un largo suspiro. El lugar aún estaba casi vacío, solo algunos muebles básicos y cajas esparcidas por el suelo. Pero allí, en ese espacio pequeño y silencioso, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. Se sentó en el sofá y miró a su alrededor, dejando que la realidad se asimilara lentamente. Lo había logrado, se había liberado. Mientras Anne disfrutaba de su primera noche de verdadera tranquilidad, Jason y sus padres entraron en pánico. En los primeros días, intentaron contactarla frenéticamente, enviando mensajes y llamadas que Anne ignoró sin titubear. Al principio, Jason parecía incrédulo, como si simplemente no creyera que Anne realmente se hubiera ido. Sus padres, por otro lado, entraron en pánico al darse cuenta de que las cuentas del condominio, del coche nuevo y de los lujos que se habían vuelto rutina, recaían sobre ellos. Jason trató de mantener la pose, diciendo que Anne volvería en cuanto le hiciera falta, pero a medida que pasaban los días, y ella ni siquiera respondía a sus mensajes, la arrogancia dio paso a la frustración. Entonces hizo lo que siempre hacía: culpó a Anne. Se dijo a sí mismo que ella solo estaba tratando de demostrar un punto, que era ingrata e impulsiva, pero en el fondo, algo le decía que, esta vez, ella realmente se había ido para siempre. La realidad golpeó con más fuerza de lo que Jason y sus padres habían imaginado. Con el tiempo, los lujos a los que se habían acostumbrado comenzaron a desvanecerse. Las cuentas del condominio de lujo ya no se pagaban a tiempo, y el coche nuevo fue rápidamente reemplazado por un modelo más barato. La presión aumentaba, y las inversiones que Jason había intentado hacer sin el conocimiento adecuado empezaron a hundirse. Él, que había confiado en consejos equivocados y en la idea de que podía replicar el éxito de Anne, vio su dinero desvanecerse rápidamente. Sus deudas comenzaron a acumularse, y la vergüenza de admitir el fracaso fue mayor de lo que podía soportar. En lugar de buscar un trabajo serio, seguía intentando encontrar formas de ganar dinero fácil, como si, de alguna manera, eso fuera lo que Anne haría si aún estuviera allí para ayudarlo. Pero él sabía, en el fondo, que ella jamás volvería. Mientras Jason y sus padres se hundían en deudas, Anne veía su vida transformarse para mejor. Se dedicó cada vez más a las inversiones financieras, ahora con un conocimiento mucho mayor del que tenía al comenzar, y vio crecer sus retornos de manera consistente. Su vida era sencilla, pero estaba en control de sí misma, sin la interferencia de nadie. Invertía en su propia educación, adquiriendo cursos avanzados sobre finanzas,
y empezó a enseñar a otras personas sobre el mercado de Forex, llegando con el tiempo a crear una fuente de ingresos adicional. Sus redes sociales crecieron y llegó a ser reconocida como una especialista en la materia. Anne ya no sentía la necesidad de validar su éxito ante nadie. Estaba allí para ayudar a otros, pero, principalmente, para seguir adelante con su propia vida. Cada vez más, sentía la confirmación de que su decisión de irse era la única manera de alcanzar la verdadera felicidad e independencia. A medida que pasaban los días y los fracasos se acumulaban, Jason se encontró completamente solo. La amante, a quien él creía que era la solución para su vida, lo abandonó en cuanto se dio cuenta de cuánto estaba perdiendo financieramente. Abandonado y sin recursos, Jason intentaba convencerse de que podría revertir su situación, pero la verdad era dura. Lo había perdido todo. Sus padres, que antes lo apoyaban, ahora lo culpaban por la situación financiera en la que se encontraban todos. Habían dependido de Anne, y sin ella, se encontraban sin rumbo. Fue entonces cuando Jason, en un impulso desesperado, intentó volver a buscar a Anne. Envió mensajes, llamó innumerables veces, tratando de convencerla de que todo estaba mal y que realmente quería cambiar. Pero Anne, que ya no se veía a sí misma en ese mundo, no cedió. Sabía que cualquier intento de reconciliación no sería más que otro intento de usar su fuerza para arreglar algo que nunca debió ser arreglado. Por otro lado, Anne se encontraba en un momento de constante evolución. Ya no veía a Jason como parte de su vida. Ahora él representaba solo un capítulo cerrado, una lección sobre la importancia de valorarse y de nunca permitir que alguien le quitara su poder. Cuando se enteró de que Jason estaba arruinado y sin rumbo, no sintió lástima. Sintió gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de dar el primer paso hacia su libertad, por haberse alejado antes de que el peso de esa relación la sofocara aún más. Sabía que él jamás entendería cuánto le había perjudicado, y sinceramente, ya no le importaba. Estaba en paz con la decisión que había tomado, y nada, ni nadie, podría quitársela. En su nuevo camino, Anne encontró no solo éxito, sino un amor propio que jamás había sabido que existía. Con el tiempo, vio su vida desarrollarse de maneras que nunca había imaginado. Su éxito financiero no era solo una cuestión de números, sino de un profundo sentido de realización personal. Se había reconstruido. No solo tenía la libertad de hacer lo que quisiera, sino que también había descubierto el verdadero significado de la independencia. No se trataba de dinero o reconocimiento, sino de tener la confianza para tomar decisiones sin el miedo constante de ser manipulada o desvalorizada. Anne comenzó a usar su experiencia para ayudar a otras mujeres que se encontraban atrapadas en relaciones tóxicas. Creó una comunidad en línea de apoyo, ofreciendo mentorías sobre cómo equilibrar la vida personal, la carrera y la salud emocional. Con ello, se convirtió en un ejemplo real de superación. Su historia inspiraba a otros a luchar por su libertad, a creer que, independientemente de dónde comenzaran, podían reescribir sus propios destinos. Fue entonces cuando Anne se dio cuenta de algo que nunca había sabido antes. El éxito financiero y la felicidad personal estaban profundamente conectados, pero lo más importante era ser fiel a uno mismo. Se convirtió en defensora de la educación financiera y del empoderamiento femenino, participando en eventos y talleres, compartiendo su trayectoria con sinceridad, sin ocultar los momentos difíciles. Cada paso de su camino fue un recordatorio de que, al final, la única aprobación que realmente importa es la propia. Anne ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Sabía que su fuerza provenía de su interior, y por eso estaba lista para seguir creciendo y ayudando a otras mujeres a alcanzar también la libertad que alguna vez creyó imposible. A medida que su vida se transformaba, Anne también empezó a ver el mundo de manera diferente. Ya no se veía a sí misma como alguien que debía demostrarse constantemente. Al mirar atrás, al matrimonio que tuvo con Jason, no sentía ira, sino una comprensión clara de cómo las decisiones que había tomado la llevaron hasta allí. Lo que parecía un gran fracaso se transformó con el tiempo en una lección valiosa. Recordaba las noches en que dudaba de sí misma, las veces en que se cuestionó si estaba haciendo lo correcto. Hoy, esas dudas eran simplemente recuerdos de un pasado lejano, ya superado. Anne sabía que cada obstáculo, cada desafío, la había moldeado de forma única. Había aprendido a ser resiliente, a confiar en su propio juicio y, sobre todo, a no depender de nadie para sentirse completa. Su relación con los demás también cambió.
Anne ya no se sentía sobrecargada por las expectativas externas. Sus amigos, ahora, eran personas que la valoraban por lo que realmente era, y no por su capacidad de sostener a los demás. Se rodeaba de personas que la incentivaban a crecer, y eso marcó toda la diferencia. Incluso sus padres, que antes tenían una visión tradicional del éxito, llegaron a admirar su camino. Ellos se dieron cuenta de que Anne no necesitaba validación externa para ser exitosa. Ella ya lo era por su propia definición. Y eso, para ella, era el mayor premio que podía haber conseguido. El futuro parecía brillante, y Anne sabía que aún tenía mucho por aprender y lograr. Apenas comenzaba. Con el tiempo, Anne comprendió que el verdadero secreto para una vida plena no residía en el dinero, el estatus o los logros externos. Ahora entendía que la verdadera libertad venía de la capacidad de tomar decisiones para uno mismo, sin preocuparse por las expectativas ajenas. La independencia financiera, que antes parecía la clave para todo, era solo una herramienta que le daba el poder de vivir su vida a su manera. Anne empezó a valorar más los momentos simples, una tarde tranquila en casa, una conversación profunda con amigos que la entendían, la sensación de libertad al planificar su propio camino. Sabía que la verdadera riqueza estaba en ser fiel a lo que se siente, en tener control sobre el propio destino, en no dejarse moldear por ideas ajenas de éxito. Para el futuro, Anne tenía nuevos sueños. Ya no se trataba de ser reconocida o de acumular más bienes materiales. Su deseo ahora era construir una vida equilibrada, en la que el trabajo fuera solo una parte de lo que podía ofrecer al mundo. Quería, sobre todo, seguir ayudando a la gente a encontrar su libertad, como ella lo hizo, y usar su experiencia para motivar a otras mujeres a sentirse empoderadas e independientes. Anne estaba empezando a planear más viajes, a explorar el mundo y a vivir nuevas culturas. Sabía que la vida, con todas sus incertidumbres, era un vasto campo de posibilidades, y estaba lista para aprovecharlas al máximo, con el corazón abierto y la mente tranquila. El futuro, ahora, parecía un lugar de infinitas oportunidades. Cuando Anne miró atrás, no sentía arrepentimiento, ni deseos de cambiar ninguna parte del camino que la llevó hasta allí. Sabía que, sin los momentos difíciles, sin los errores, sin el dolor de haberse sentido perdida y desvalorizada, jamás habría encontrado la fuerza que ahora habitaba en ella. Cada paso fue esencial para que entendiera quién era realmente y lo que era capaz de lograr. Se sentía orgullosa de su trayectoria, no porque fuera perfecta, sino porque, a lo largo de todo, nunca dejó de luchar por encontrar su propia verdad. Anne sabía que aún habría desafíos por delante, pero ahora estaba equipada para enfrentarlos con sabiduría y confianza. Lo más importante, sin embargo, era lo que ya había conquistado: libertad, paz y el respeto que merecía. Lo que Anne aprendió a lo largo de su camino fue que no hay nada más poderoso que la decisión de cambiar. No esperó una segunda oportunidad ni una vida mejor que cayera del cielo. Ella hizo que sucediera, con trabajo, coraje y fe en sí misma. Su historia no se trataba de suerte, ni de ganar en el sentido convencional. Era sobre encontrar la fuerza interior para liberarse y seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera el camino. Y ahora, Anne estaba viviendo la vida que siempre mereció. Una vida construida con sus propias manos, en la que ella era la protagonista de su propia historia.